Bienvenidos a Tu Voz Conservadora. Si pensabas que ya lo habías visto todo en la política española, prepárate porque lo que ha sucedido en el Congreso esta semana es de esos momentos que parecen sacados de una sátira política de alto nivel. Si España tuviera su propia versión de House of Cards, lo que ha hecho Pedro Sánchez bien podría ser el episodio piloto de una temporada llena de traiciones, humillaciones y puñaladas traperas dentro de su propio equipo. Pero no hace falta que busques esta historia en Netflix porque aquí te la vamos a contar con todo lujo de detalles. Pedro Sánchez, el gran líder del socialismo patrio, el autoproclamado salvador del progresismo, el hombre que gobierna con el apoyo de los socios más impresentables de Europa, ha vuelto a hacer de las suyas. Pero esta vez no ha sido contra la oposición, ni contra la prensa crítica, ni siquiera contra los ciudadanos que pagan religiosamente sus impuestos mientras él sigue dilapidando el dinero público. No. En esta ocasión, ha decidido incendiar su propia casa, prenderle fuego a su círculo más cercano y demostrar, una vez más, que en su mundo no hay amigos, solo peones desechables. La víctima de su último ajuste de cuentas ha sido ni más ni menos que María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, la arquitecta del infierno fiscal en el que nos ha metido este gobierno, la misma que lleva años defendiendo que los ricos tienen que pagar más, mientras ella disfruta de las comodidades de su alto cargo sin ningún tipo de pudor. La mujer que ha convertido los presupuestos generales en un chiste de mal gusto, manejándolos con la misma soltura con la que un niño de primaria administra el dinero que le dan para comprar chuches, ha sido públicamente humillada por su propio jefe en el Congreso de los Diputados. Imagina la escena: un hemiciclo abarrotado, una jornada parlamentaria que, en teoría, debería haberse centrado en debates de altura, en la toma de decisiones cruciales para el futuro del país. Pero en la práctica, lo que se vivió ahí fue más parecido a una telenovela de traiciones y reproches que a una sesión política seria. Todo comenzó cuando Montero, en su eterno papel de ministra arrogante y altiva, empezó a interrumpir sin cesar, convencida de que su tono autoritario e impositivo le daría la última palabra. Lo de siempre. La clásica actitud de aquí mando yo y ustedes se callan. Pero esta vez, la jugada no le salió bien. Algo dentro de Sánchez hizo clic. Quizás fue su ego herido. Quizás simplemente se hartó de su subordinada, o quizás quiso dar un golpe de autoridad para que nadie más dentro del PSOE se le subiera a las barbas. Sea como sea, el desenlace fue tan inesperado como brutal. De repente, con un rostro endurecido y una mirada gélida, Pedro Sánchez soltó lo impensable: «Cállate de una vez». Sí, en pleno hemiciclo, delante de todos los diputados, en medio de un debate nacional, el presidente del gobierno decidió mandar al silencio absoluto a su propia ministra. Fue como si un rayo cayera en la sala. Un silencio sepulcral se adueñó del Congreso. Nadie podía creer lo que acababa de suceder. Hasta los de Podemos, que suelen ser los más ruidosos, se quedaron paralizados. Y es que una cosa es que Sánchez ningunee a sus ministros en privado, en los pasillos de la Moncloa, pero otra muy distinta es que lo haga en público, ante los ojos de toda España. El líder del progresismo, el adalid del feminismo impostado, el hombre que se llena la boca con discursos sobre igualdad y respeto, adoptando de repente la actitud de un jefe despótico humillando a su propia ministra. ¿Y qué pasó después? Pues que María Jesús Montero, que tiene el ego más grande que el sentido común, no se quedó callada. Con el rostro desencajado y visiblemente molesta, le plantó cara a Sánchez y le espetó: «Perdona, pero no tienes derecho a hablarme así». Y ahí fue donde estalló la tormenta. Porque si hay algo que Pedro Sánchez no soporta, es que alguien se atreva a desafiarlo, y mucho menos una subordinada suya y en público. El presidente, con la soberbia que lo caracteriza, decidió rematar la faena con una de esas frases que dejan huella: «Si no eres capaz ni de cuadrar un presupuesto sin que parezca un desastre financiero, mejor cierra la boca». El impacto fue inmediato. Un caos técnico en toda regla. En la sala se escucharon murmullos de asombro. Algunos diputados del PSOE se quedaron helados porque, aunque están acostumbrados a que Sánchez los trate como piezas de ajedrez descartables, no esperaban verlo actuar con tanta crueldad. Mientras tanto, la bancada del PP y de Vox no sabía si reírse o pedir palomitas para disfrutar del espectáculo. Y ahí, en medio de esa humillación pública, ocurrió lo impensado. María Jesús Montero, la misma mujer que ha defendido con vehemencia cada una de las subidas de impuestos, la que se ha reído en la cara de los autónomos y empresarios, la que nos ha explicado 1000 veces por qué no hay dinero para bajar el IVA de la carne pero sí para financiar pactos con separatistas y nacionalistas, se rompió. Su voz tembló, sus ojos se enrojecieron, y en un instante que pasará a la historia, una lágrima se deslizó por su rostro. Sí, amigos, la misma ministra que nunca tuvo piedad con los contribuyentes, que nos ha machacado con una presión fiscal asfixiante, ahora se veía a sí misma en la posición de la víctima. Y mientras todo esto sucedía, Pedro Sánchez ni se inmutó.
frío como un témpano, siguió con su discurso, ignorando por completo el drama que acababa de desatar. Pero lo realmente interesante aquí no es solo la escena en sí, sino lo que significa. Esto no es solo una disputa interna del PSOE. No es solo una bronca más dentro del gobierno. Es la evidencia de cómo el socialismo se devora a sí mismo cuando ya no necesita a alguien. María Jesús Montero ha sido una de las más fieles servidoras de Sánchez, una de las grandes defensoras de su desastrosa gestión económica, una de las encargadas de justificar cada una de sus decisiones. Y ahora, cuando ya no le es útil, la han pisoteado sin el menor miramiento. Porque así es el PSOE. Utilizan a las personas, las exprimen hasta dejarlas secas, y cuando ya no sirven, las tiran a la basura. Y lo más irónico de todo es que Montero debería haberlo sabido. Debería haber entendido que en el universo de Sánchez no hay aliados, solo súbditos que cumplen órdenes hasta que dejan de ser necesarios. Y cuando ese momento llega, el resultado es siempre el mismo: traición, humillación y olvido. Ahora la gran pregunta es: ¿cuánto tardará Montero en dimitir? Porque después de semejante espectáculo, lo lógico sería que presentara su renuncia de inmediato. Pero claro, estamos hablando del PSOE, el partido donde aferrarse al sillón es más importante que la dignidad. Así que probablemente, seguirá ahí, fingiendo que todo está bien, sonriendo con falsedad mientras traga la humillación con tal de seguir en el poder. Y mientras tanto, los españoles seguimos siendo testigos de este circo político, donde los mismos que nos ahogan con impuestos ahora se despedazan entre ellos. Así es el socialismo en su máxima expresión, pura hipocresía y autodestrucción. Bienvenidos a Tu Voz Conservadora, el canal donde desentrañamos las miserias del gobierno socialista y las ponemos sobre la mesa sin filtros. Y hoy, prepárate, porque lo que ha sucedido en el Congreso de los Diputados no es política, es una película de terror disfrazada de tragicomedia. Si pensabas que la izquierda ya había tocado fondo, lo que pasó esta semana demuestra que el PSOE, ese partido que nos exprime con impuestos mientras predica solidaridad, ha perfeccionado el arte de la autodestrucción. Cuando ya no tienen más a quien arruinar, empiezan a devorarse entre ellos. Y en esta ocasión, la víctima no ha sido un rival político, sino una de sus propias piezas clave, María Jesús Montero. La ministra de Hacienda, la arquitecta de la apisonadora fiscal que nos ha hecho la vida imposible a todos, la que con una sonrisa cínica nos ha explicado una y otra vez por qué los españoles deben pagar más impuestos mientras el gobierno dilapida el dinero en caprichos ideológicos, ha sido humillada, pisoteada y destrozada por su propio líder. Y lo mejor de todo es que ha ocurrido en vivo y en directo, frente a todo el Congreso, con los focos encendidos y los micrófonos abiertos. La escena fue digna de un culebrón barato. María Jesús Montero, la eterna defensora de las políticas fiscales del PSOE, intentaba recomponerse en su escaño, con una expresión de desconcierto absoluto. Parecía un ciervo deslumbrado por los faros de un camión. Su rostro, normalmente impasible, reflejaba el desconcierto de alguien que nunca imaginó que el golpe traicionero vendría desde dentro. Su semblante recordaba a esos momentos incómodos en los que un periodista le pregunta por qué el gobierno gasta más en financiar medios afines que en reducir la presión fiscal sobre los trabajadores. Pero esta vez, no tenía una respuesta prefabricada. Y mientras Montero intentaba encajar el golpe, Pedro Sánchez seguía a lo suyo. Como si nada hubiera pasado, como si no acabara de destrozar a su ministra número 1000 en lo que lleva de mandato. Ni una mirada de compasión, ni un gesto de disculpa, ni un intento de recomponer el desastre. Nada. Seguía con su discurso, frío, implacable, completamente ajeno a la humillación pública que acababa de infligir. Y aquí es donde viene lo más surrealista. El resto de los ministros del PSOE, en la bancada socialista, permanecían en completo silencio. Un mutismo sepulcral. Nadie se movía, nadie la miraba, nadie intentaba siquiera aplaudir para disimular el desastre. Era como si Montero ya no existiera. Como si su caída fuera un espectáculo que todos sabían que llegaría tarde o temprano y que lo mejor era no hacer ruido, no fuera a ser que el próximo en la lista de purgas fuera uno de ellos. Si hay algo que caracteriza al PSOE, es su capacidad de oler la sangre. Cuando un miembro del partido cae en desgracia, el resto no corre a defenderlo, sino que se queda inmóvil, como estatuas de mármol, rezando en silencio para no ser el siguiente. Y en esta ocasión no fue distinto. Nadie se atrevió a levantar la voz. Ni siquiera Yolanda Díaz, que siempre está buscando una oportunidad para meter su cuchara en cualquier pelea, tuvo el valor de pronunciarse. Su actitud fue la de quien se hace la desentendida, la de quien mira para otro lado y finge no haber visto nada. Porque, claro, si esto lo hubiera hecho Feijóo o Abascal, ya estaría publicando tweets sobre el machismo estructural, la opresión patriarcal y el peligro de la extrema derecha. Pero como el autor del ataque era Pedro Sánchez, su propio jefe, entonces mejor callar y seguir cobrando el sueldo.
Y aquí es donde la historia da un giro aún más patético. Porque Montero, con los ojos todavía vidriosos, intentó justificar lo injustificable. En lugar de guardar un poco de dignidad y asumir que su líder la había tratado como basura, intentó aferrarse a la silla con un último esfuerzo desesperado. Con la voz temblorosa, tratando de recomponer su imagen, soltó un balbuceo que pretendía sonar explicación racional. Yo solo quería aclarar un punto importante sobre las medidas fiscales. Pero Sánchez, que ya estaba en su salsa, oliendo la debilidad y disfrutando del espectáculo, la cortó en seco con una frialdad que haría temblar a cualquiera. Ya está bien, María Jesús. Ya hemos escuchado suficiente. El golpe final. No una, ni dos, sino 3 humillaciones seguidas, en directo, con España entera como testigo. Un destrozo sin anestesia. A este paso, Sánchez debería abrir una academia de liderazgo en la que enseñe cómo hacer que tus propios aliados se sientan como basura mientras siguen defendiéndote con una sonrisa. Porque aquí es donde entra lo más increíble de todo. Después de haber sido humillada, expuesta y destruida públicamente, María Jesús Montero seguirá defendiendo a Sánchez con la misma devoción ciega de siempre. Porque así funciona el socialismo. No se trata de dignidad, sino de supervivencia política. Montero tragará la humillación con una sonrisa falsa porque la alternativa es demasiado aterradora. ¿Qué pasa si deja su puesto? Significa perder el poder, el sueldo de ministra, los privilegios del cargo. Y eso, para un socialista acostumbrado a vivir del Estado, es peor que cualquier humillación pública. En el PSOE, no importa cuántas veces te escupan en la cara, lo importante es no perder la silla. Y mientras todo esto sucede, los españoles seguimos observando este circo político con resignación. Un espectáculo grotesco de traiciones internas, luchas de poder y desastres económicos. Porque la historia no terminó ahí. Después de la sesión parlamentaria, el show continuó en los pasillos del Congreso. María Jesús Montero, todavía con la rabia atravesada la garganta, salió echando humo. Algún periodista con ganas de sangre le lanzó la pregunta inevitable. Señora ministra, ¿cómo valora las palabras del presidente? Y ahí vino la escena más patética de todas. Con la voz aún temblorosa, pero intentando mantener la compostura, Montero respondió con la negación más absurda de la realidad. Yo no soy una subordinada, soy una compañera de equipo. En el PSOE hay respeto y debate interno. Sí, respeto. El mismo respeto que Sánchez le mostró cuando le dijo que se callara en pleno Congreso, con medio país mirando. Si la política tuviera premios a la mayor falta de dignidad, Montero se llevaría el galardón de este año. Mientras ella intentaba recomponerse, los demás ministros evitaban el contacto visual con los periodistas. Nadie quería responder, nadie quería verse arrastrado a ese desastre. Nadia Calviño, por ejemplo, prácticamente salió corriendo, como si le hubieran anunciado que Hacienda iba a auditar sus cuentas. Porque en el PSOE nadie es leal a nadie. La lealtad solo existe mientras seas útil. Y cuando ya no sirves, te arrojan al matadero sin el menor remordimiento. Así es el socialismo en su máxima expresión, un nido de víboras, donde la humillación pública es solo el primer paso antes de la carnicería interna. Y mientras tanto, los españoles seguimos pagando la entrada a este circo con nuestros impuestos. Porque al final, siempre somos nosotros los que terminamos recogiendo las migajas del festín de los de arriba. Si creías que la humillación pública de María Jesús Montero había terminado con la sesión parlamentaria, agárrate, porque lo peor aún estaba por llegar. En el PSOE, cuando un ministro es despedazado en público, la verdadera carnicería ocurre en la sombra, en los despachos de la Moncloa, donde Pedro Sánchez, con su frialdad característica, se encarga de rematar a los suyos con la sutileza de un cirujano sin anestesia. Y esta vez no fue diferente. Porque, claro, si un presidente es capaz de hundir a una de sus ministras en pleno Congreso, delante de cámaras y micrófonos, puedes estar seguro de que en privado la masacre es aún más despiadada. Fuentes internas del partido aseguran que, apenas terminada la sesión, se convocó una reunión de emergencia. Una de esas citas en las que el silencio pesa como una losa y los asistentes saben que no van a escuchar palabras de consuelo, sino órdenes disfrazadas de ultimátums. En esa reunión, Pedro Sánchez, con su habitual tono de frialdad calculada, dejó clara su postura. Aquí nadie discute, aquí se obedece. O, dicho en términos aún más sencillos, si quieres seguir en el gobierno, te callas y haces lo que yo te diga. El mensaje era cristalino y aterrador. María Jesús Montero, que hasta hace unos días se consideraba intocable dentro del PSOE, se dio cuenta de que su tiempo en la primera línea de la política estaba en tiempo de descuento. Porque esto, amigos, no fue solo una bronca. Esto fue una sentencia. La fórmula de Pedro Sánchez es simple y se ha repetido una y otra vez a lo largo de su mandato.
primero te utiliza, luego te desprecia, y cuando ya no le sirves, te arroja por la borda sin el menor remordimiento. Le pasó a Carmen Calvo, que después de ser su escudera durante años acabó relegada al olvido. Le ocurrió a Adriana Lastra, que de ser la portavoz más combativa del socialismo pasó a convertirse en un fantasma político. Y por supuesto, le pasó a Ábalos, que tras años de lealtad absoluta terminó convertido en un cadáver político abandonado en una cuneta. Ahora, el turno le ha llegado a Montero. Y mientras ella asimilaba el golpe, el resto del PSOE hacía lo que mejor sabe hacer: callar, mirar hacia otro lado y fingir que no han visto nada. Porque todos saben que hoy la víctima es Montero, pero mañana podría ser cualquiera de ellos. En el PSOE no hay amigos, solo piezas de ajedrez que Sánchez mueve y sacrifica a su antojo. Y lo más irónico de todo es que, mientras su líder humilla públicamente a una de sus ministras, el PSOE sigue vendiéndose como el partido de la justicia social, del feminismo, del respeto y del progreso. No deja de ser curioso cómo, cuando Pedro Sánchez manda callar a una ministra en público, no aparece ni una sola feminista dentro del partido para denunciarlo. Porque, claro, si el que humilla es Sánchez, entonces no es machismo. Es disciplina de partido. Y mientras el socialismo sigue devorándose a sí mismo, los ciudadanos seguimos sufriendo las consecuencias de su desastrosa gestión. Más impuestos, más crisis económica, más chapuzas legislativas, y un gobierno que cada día se parece más a una secta que a una administración democrática. Pero aquí viene lo mejor. Porque lo ocurrido en el Congreso no fue el final del espectáculo, sino solo el primer acto de un culebrón que terminará con Montero fuera del gobierno, con Sánchez fingiendo que no ha tenido nada que ver, y con el PSOE haciéndose el desentendido. Porque en este país, la política no es una democracia, es una telenovela de bajo presupuesto en la que los ciudadanos pagamos la factura mientras los protagonistas juegan con el poder. Y la historia no termina ahí. Porque en el PSOE, cuando alguien cae en desgracia, no se le ayuda a levantarse. Se le pisa la cabeza para asegurarse de que no vuelva a molestar. Y eso es exactamente lo que está pasando con María Jesús Montero. Después de haber sido humillada en público por Pedro Sánchez, ahora está viendo cómo sus propios compañeros de partido empiezan a darle la espalda con la sutileza de una puñalada trapera en un callejón oscuro. El primer síntoma fue el silencio absoluto. Ni un solo dirigente socialista salió a defenderla. No hubo comunicados, no hubo mensajes de apoyo en redes sociales, no hubo discursos de respaldo. Nada. María Jesús Montero pasó, en cuestión de horas, de ser una de las ministras más poderosas del Ejecutivo a convertirse en una apestada política. Y en política, cuando nadie menciona tu nombre, es que estás muerto. Porque mientras ella intenta recomponerse, en los pasillos de la Moncloa ya se está cocinando su salida. Los rumores han comenzado a circular con la velocidad de un incendio, que si Sánchez está planeando una reestructuración del gobierno, que si se avecinan cambios en el Ministerio de Hacienda, que si Montero ha perdido influencia en la toma de decisiones. Todas excusas para preparar su defenestración. Porque cuando Pedro Sánchez decide que alguien ya no le sirve, el final es inevitable. Y aquí es donde Montero tiene un problema. Porque ella no es de las que se rinde fácilmente. Su instinto es resistir, aguantar, recuperar terreno. Pero lo que no ha entendido es que, en el PSOE, solo sobreviven los que se arrodillan más rápido. Y después de la humillación en el Congreso, ya no le queda dignidad que entregar. Y si lo que ocurrió en la Moncloa olía a ajuste de cuentas, lo que está pasando dentro del PSOE es directamente un matadero político. Porque ahora que Montero está débil, sus propios compañeros han olido sangre. Y en la política, como en la naturaleza, cuando un animal herido sangra, los carroñeros no tardan en aparecer. Así es el socialismo en su máxima expresión. Una máquina de triturar personas, donde la lealtad es un concepto vacío y donde solo sobrevive el más sumiso. Y mientras tanto, los españoles seguimos siendo testigos de este circo, pagando con nuestros impuestos el precio de una política que se ha convertido en un espectáculo grotesco de traiciones, intrigas y luchas de poder. Porque en el PSOE no gobiernan políticos, gobiernan depredadores. Y Montero, después de haber sido una fiel servidora del régimen, está a punto de descubrir lo que significa ser descartada cuando ya no eres útil. La pregunta no es si caerá. La pregunta es cuándo. Y lo más preocupante es que, mientras en el PSOE se entretienen en sus guerras internas, la economía sigue en caída libre, los impuestos siguen subiendo y los problemas reales del país siguen sin resolverse. Pero a ellos no les importa. Porque en la izquierda, la prioridad nunca ha sido gobernar bien, sino mantenerse en el poder a cualquier precio. Si pensabas que la debacle de María Jesús Montero en el Congreso fue un espectáculo bochornoso, lo que ha ocurrido después es todavía peor. Porque en el PSOE la caída no termina con una humillación pública. No. Lo que viene después es el auténtico calvario. Y Montero,
La mujer que durante años se creyó una de las figuras más poderosas del gobierno, está aprendiendo de la peor manera posible cómo funciona realmente el sanchismo. En cualquier otro partido político, un episodio tan brutal como el vivido en el hemiciclo habría generado debates internos, intentos de apaciguamiento, o al menos, algún tipo de solidaridad de cara a la galería. Pero en el PSOE no. En el PSOE, cuando caes en desgracia, caes solo. Y lo que está viviendo Montero ahora es la confirmación de esta norma de oro del socialismo. El que es señalado, el que es marcado como prescindible, se convierte en un cadáver político al que nadie quiere acercarse. Si en el Congreso la ministra de Hacienda ya había quedado completamente expuesta, lo que ha sucedido los días posteriores ha sido una procesión de traiciones silenciosas, de miradas esquivas y de cuchillos que empiezan a afilarse en la sombra. María Jesús Montero se ha convertido en un juguete roto, en una pieza desechable dentro del engranaje de un partido donde la lealtad dura lo mismo que la utilidad. Y cuando dejas de ser útil, te dejan caer sin remordimientos. Lo más irónico de todo es que, a pesar de la brutalidad de la situación, Montero sigue en su despacho con la esperanza de que esto pase, de que pueda recuperar el favor de Sánchez, de que todavía haya margen para una redención política. Como un náufrago agarrándose a un tablón en medio de un océano embravecido, la ministra se aferra a la idea de que podrá salir de esta. Pero la realidad es mucho más cruel. Ya no hay vuelta atrás. Porque en el PSOE, la degradación de un dirigente no es un evento aislado, es un proceso metódico, calculado, en el que primero se le deja solo, luego se le desautoriza y finalmente se le expulsa como si nunca hubiera existido. Y María Jesús Montero ya está en la última fase de este proceso. Lo que antes era poder ahora es vacío. Donde antes tenía aliados, ahora solo hay silencio. Nadie en el partido quiere acercarse a ella. Ni una palabra de apoyo, ni un gesto de respaldo, ni siquiera un mensaje tibio que permita disimular la debacle. Montero ha pasado de ser la intocable del PSOE a ser la ministra de la que nadie quiere hablar. Y en política, cuando nadie menciona tu nombre, es que tu final está sellado. El único intento de apoyo, si es que se le puede llamar así, ha venido de Nadia Calviño, pero más por interés propio que por verdadera convicción. Calviño sabe que, en un partido donde los sacrificios políticos son el pan de cada día, quedarse callada puede significar ser la siguiente en la lista. Pero su gesto ha sido tan frío y distante que más que un salvavidas parecía una despedida anticipada. Mientras tanto, el resto de ministros han optado por la estrategia más segura: callar, asentir y mirar hacia otro lado. En el PSOE, nadie se arriesga por nadie. Todos han entendido el mensaje. Si Sánchez ha decidido crucificar a Montero en público, es porque ya no le sirve. Y si le ha pasado a ella, le puede pasar a cualquiera. Así que mejor mantenerse al margen, no vaya a ser que el próximo golpe venga dirigido a ellos. Pedro Sánchez lo sabe y lo disfruta. Porque en su gobierno nadie está a salvo. No importa cuántos años de lealtad hayas demostrado, ni cuántas batallas hayas peleado por el partido. En cuanto dejas de ser un activo político rentable, te descartan sin pestañear. El PSOE no es un partido, es un castillo de naipes donde el único que tiene derecho a soplar es el presidente. Y todos los demás solo pueden rezar para no ser la próxima carta que caiga. Mientras los periodistas huelen el escándalo y los analistas políticos intentan descifrar qué pasará después, María Jesús Montero sigue en su despacho, encerrada en su propia burbuja de negación. Porque eso es lo que hacen los políticos que se resisten a aceptar que su tiempo ha terminado, se aferran a la ilusión de que todavía tienen margen de maniobra. Los rumores dentro del PSOE ya han empezado a correr como pólvora. Que si Sánchez está pensando en una reestructuración del gobierno, que si Hacienda necesita un nuevo enfoque, que si Montero ha perdido peso en la toma de decisiones. Todas excusas. Todas maniobras de distracción para preparar el terreno de su salida. Porque en el sanchismo, cuando te ponen la cruz, solo hay dos caminos: dimitir por tu cuenta o ser arrojado a la cuneta sin miramientos. Lo peor de todo es que, cuando finalmente la echen, lo harán con el mismo cinismo de siempre. Nos venderán la historia de que es una decisión estratégica, que es por el bien del gobierno, que se trata de una renovación natural. Pero la realidad es otra. Nadie sobrevive a la ira de Pedro Sánchez. Y Montero está a punto de descubrirlo en carne propia. Lo que hemos presenciado en los últimos días no es solo una crisis interna, no es solo una bronca en el Congreso. Es la confirmación de cómo funciona el sanchismo. Una máquina de triturar aliados y escupir cadáveres políticos cuando dejan de ser útiles. María Jesús Montero, la ministra que durante años ha defendido lo indefendible, la que ha sido el rostro de las políticas fiscales más desastrosas que ha visto España en décadas, la que ha subido impuestos mientras sonreía y nos explicaba que era por nuestro bien, ha terminado convertida en un juguete roto. Humillada por su propio jefe ante las cámaras, abandonada por su partido y sin un solo aliado que le tienda la mano. Si alguien pensaba que,
Después de semejante escarnio público, dentro del PSOE habría algún intento de rectificación, algún gesto de moderación. Se equivoca. Porque el PSOE no es un partido político, es una trituradora de carne donde solo sobrevive el que agacha la cabeza y aplaude más fuerte. Lo que ha pasado con Montero no es casualidad. Es un aviso. Pedro Sánchez ha dejado claro que no tiene amigos, solo súbditos. Que nadie es intocable en su gobierno. Que no importa cuánto hayas hecho por él, cuánto hayas arriesgado o cuántas veces hayas salido a la palestra para defenderlo. En el momento en que dejas de ser funcional, en el momento en que se convierte en más rentable prescindir de ti que mantenerte en el puesto, tu destino está sellado. Le pasó a Carmen Calvo, la feminista de hierro que se partió la cara por Sánchez hasta que dejó de ser útil y fue enviada al ostracismo. Le pasó a Ábalos, el hombre que negociaba en la sombra y que terminó con una patada en el trasero y un escándalo de corrupción en la puerta. Le pasó a Adriana Lastra, la protegida del presidente que un día tenía todo el poder y al siguiente desapareció sin dejar rastro. Y ahora le está pasando a María Jesús Montero. La mujer que ha estrujado a los autónomos, que ha empobrecido a la clase media con su asfixiante política fiscal, la que ha vendido la justicia social mientras destrozaba la economía del país. Ahora, por primera vez, está en la misma situación que sus víctimas. Sola, desprotegida y sin nadie que la rescate. Porque en el PSOE, cuando Pedro Sánchez te señala, estás acabado. Y lo más hipócrita de todo es que, si esto hubiera ocurrido en el PP, tendríamos feministas en la calle, pancartas y discursos sobre la violencia política y el machismo institucional. Pero como el verdugo es Pedro Sánchez, el feminismo ha desaparecido y el silencio se ha impuesto. Así es la política socialista, despiadada, cínica y llena de cadáveres políticos. Y María Jesús Montero es solo la última víctima de un sistema que no perdona. Lo más llamativo de este escándalo no es solo la humillación pública de María Jesús Montero, sino la reacción, o más bien, la falta de ella, de su propio partido, de los medios de comunicación afines y de todos aquellos que, en cualquier otro contexto, habrían convertido este episodio en una causa política. Si en lugar de Pedro Sánchez el autor de semejante atropello hubiera sido un líder de la oposición, estaríamos viendo portadas incendiarias, columnas de opinión denunciando el machismo estructural y tertulias televisivas exigiendo dimisiones inmediatas. Habría protestas en las calles, manifestaciones bajo el lema "No nos callarán", y declaraciones grandilocuentes sobre la dignidad de las mujeres en política. Pero, como el agresor ha sido Sánchez, aquí no pasa absolutamente nada. Silencio. Olvido. Impunidad. La historia de María Jesús Montero no es simplemente la de una ministra que ha sido públicamente humillada y abandonada a su suerte. Es un reflejo mucho más profundo del funcionamiento del socialismo en España, un sistema donde la política ha dejado de ser una herramienta para mejorar la vida de los ciudadanos y se ha convertido en un teatro de marionetas donde solo importa la supervivencia del líder. En este modelo de gobierno, los principios y las ideologías han sido reemplazados por el pragmatismo más despiadado. No se gobierna, se reparten favores. No se toman decisiones por el bien del país, sino para asegurar la continuidad en el poder. No se buscan soluciones, sino culpables a los que sacrificar cuando las cosas salen mal. Dentro de este esquema, los ministros no son gestores, ni siquiera dirigentes con autonomía. Son piezas de un engranaje diseñado únicamente para proteger la figura de Pedro Sánchez. Funcionan como fusibles, se les utiliza para justificar las políticas más impopulares, se les encarga la tarea de dar la cara ante la opinión pública cuando hay crisis. Cuando su desgaste político se vuelve insostenible, se les reemplaza sin el menor miramiento. Su lealtad no se premia, su eficiencia no se reconoce. Solo hay un criterio que define su permanencia en el cargo: ser útiles al líder. Y cuando dejan de serlo, su destino está sellado. Ese es exactamente el proceso que estamos viendo con María Jesús Montero. Durante años, ha sido la guardiana de la política fiscal del PSOE, la responsable de exprimir a los ciudadanos con subidas de impuestos, de justificar presupuestos irreales y de vender la ficción de que el gasto descontrolado del gobierno era sostenible. Durante años, se ha prestado al juego de mentir con una sonrisa, de ocultar el desastre económico detrás de discursos vacíos, de demonizar a los autónomos y empresarios mientras el Estado se llenaba los bolsillos con sus sacrificios. Y ahora, después de todo eso, después de haber servido fielmente como escudo de Sánchez, ha sido arrojada a la basura como un objeto inservible. Lo más trágico de todo es que esto no va a cambiar. Porque el PSOE ha dejado de ser un partido con ideología para convertirse en una secta. Ya no es un movimiento político con principios y una base de votantes convencidos, sino una estructura diseñada exclusivamente para garantizar la permanencia de Pedro Sánchez en el poder. Todo gira en torno a él, todo se diseña para blindarlo, para protegerlo, para asegurarse de que nada ni nadie ponga en peligro su control absoluto del aparato. En una secta, no hay debate interno.
No hay espacio para el pensamiento crítico ni para la disidencia. En una secta, la obediencia es la única moneda de cambio, y cualquier señal de debilidad se castiga con la expulsión. O eres útil al líder, o desapareces. María Jesús Montero ya está en la lista negra. Lo único que falta es la fecha de su ejecución política. Su nombre está marcado y pronto será sustituido por otro títere dispuesto a seguir las órdenes de Sánchez sin rechistar. El problema es que, mientras el PSOE se entretiene devorando a sus propios miembros, el país sigue hundiéndose en el caos. La economía sigue en ruinas, la presión fiscal asfixia a la clase media, el tejido productivo se desmorona y la administración pública se convierte cada vez más en una maquinaria diseñada para el control y la propaganda. Porque esto no se trata solo de Montero. No es solo la historia de una ministra caída en desgracia. Es la historia de un país gobernado por un presidente sin escrúpulos, sin lealtades y sin límites. Pedro Sánchez no tiene aliados. Solo tiene herramientas desechables. Lo hemos visto una y otra vez. Hoy ha sido María Jesús Montero. Ayer fue Carmen Calvo. Antes fueron Adriana Lastra y José Luis Ábalos. Y mañana será otro. Porque Sánchez no construye equipos, construye trincheras. No busca la colaboración, sino la sumisión. Y cuando alguien ya no le sirve, no se molesta en darle una salida digna. Lo deja caer, lo pisotea y lo sustituye por otro incondicional que todavía no ha aprendido la lección de que, en este juego, todos terminan igual. Mientras ellos juegan a la política de las puñaladas, mientras las guerras internas del PSOE se convierten en el principal espectáculo de la administración pública, el ciudadano de a pie sigue pagando el precio de su incompetencia. Porque mientras en Moncloa se reparten las dagas, en la calle se reparten las facturas impagables. Mientras Sánchez disfruta viendo cómo sus propios ministros se arrastran por conservar su puesto, las familias españolas ven cómo su poder adquisitivo se desmorona, cómo los precios siguen subiendo y cómo los servicios públicos se colapsan bajo el peso de la ineficiencia y la corrupción. Y lo peor de todo es que, cuando finalmente Montero caiga, cuando su dimisión sea presentada como una renovación del equipo de gobierno o como una decisión personal, nadie dentro del PSOE reconocerá lo que ha pasado. Nadie admitirá que ha sido una purga más, que ha sido el sacrificio ritual de otro peón para prolongar el reinado de Sánchez. Intentarán hacernos creer que todo es normal, que no hay crisis, que esto es simplemente política en acción. Pero la realidad es otra. Lo que estamos viendo no es política. Es el reflejo de un sistema de poder construido sobre la manipulación, la mentira y el abuso. Es la prueba de que el PSOE, lejos de ser un partido con principios, es un club de supervivencia donde el único que tiene garantizada su permanencia es Pedro Sánchez. Así que no nos engañemos, esto no termina aquí. El ciclo se repetirá. Porque el socialismo, tal y como lo practica Sánchez, no es una ideología, es una máquina de triturar personas. Y mientras él siga en el poder, el proceso continuará. Hoy ha sido Montero. Mañana será otro. Y pasado, otro más. Y así, uno a uno, seguirán cayendo. Mientras tanto, los españoles seguimos pagando el precio de su incompetencia. Pero no importa cuánto suframos. Porque, en la mente de Sánchez, solo hay una prioridad: seguir gobernando, seguir mandando, seguir controlándolo todo. Aunque para ello tenga que seguir sacrificando ministros, aliados y, por supuesto, a toda España.